Los actores de Hollywood siempre han dado mucho de qué hablar, siendo que con un solo papel puede llegar el renacer de su carrera, o bien un mismo papel también puede acabar con ella. Pero si hablamos de actuaciones destacadas, estamos seguros de que tenemos en la industria leyendas ya establecidas, jóvenes promesas que se vienen abriendo camino desde niños y jóvenes actores que ya están dominando Hollywood, siendo de nueva generación. De ellos es de los que vamos a hablar el día de hoy, haciendo una lista de 12 celebridades que en estos momentos se cotizan muy bien y aparte de estar en boca de todos por cualquier mínimo papel que tengan, no solo eso, hoy te presentamos la mejor actuación, aquella que los hizo saltar a la fama o aquella por la que son muy famosos y automáticamente el público los reconoce por haber sido ese personaje. Dejando absolutamente claro que esto no es un top, sino que solamente vamos a comentar las 12 superestrellas de Hollywood jóvenes más famosas en este momento, podemos decir alardeando que Zendaya en cualquier circunstancia es una gran actriz, ya sea representando a alguien asustadiza pero inteligente, como la amigovia de un superhéroe, alguien sumida en depresión o drogas, o bien una mujer que quiere ser el objeto de deseo de dos hombres. Zendaya ha tenido varios papeles notables en su carrera, pero uno de sus mejores papeles y definitivamente el mejor, si tomamos en cuenta incluso la actuación, es sin duda el de Rue Bennett en la serie de HBO Euphoria, una serie dramática que explora temas como la adicción, la identidad y la complejidad de la adolescencia, y Zendaya interpreta a una adolescente luchando contra los problemas de drogas y la depresión, en un círculo de amistades que cada vez se vuelve más peligroso. Su actuación en Euphoria ha recibido amplia aclamación de la crítica y el público por su interpretación cruda y emocionalmente honesta. Ha ganado varios premios por esta actuación, incluyendo un premio Primetime Emmy. Sabemos que su pic de la fama llegó al interpretar a MJ, al lado de quien también se enamoró, pero el mejor papel de Zendaya sin duda es Rue Bennett, ya que ha demostrado cómo puede extender su rango y profundidad como actriz, y los elogios hablan por sí solos. Con Austin Butler, uno de los más experimentados en la lista, podemos nombrar una infinidad de papeles. Wilkerson en Switched at Birth, Sebastian Kidd en The Carrie Darius, Wilfred Phillips en The Sahara Chronicles o Tex Wayston en Once Upon a Time in Hollywood. E incluso si nos vamos muchísimo al pasado, hasta lo puedes recordar de pequeñito en iCarly, o bien si te vas a lo reciente como Benny en The Bike Riders. Papel que es su segundo mejor, pero aquí no hablamos de medallas de plata, sino que el mejor papel de Austin Butler es el de Elvis Presley, en la película Elvis, de Baz Luhrmann. Esta película biográfica sigue la vida del rey del rock and roll desde sus inicios hasta su ascenso a la fama y su impacto duradero en la música y cultura popular. Butler interpreta a Elvis con una profundidad y complejidad impresionantes, capturando su carisma, talento y vulnerabilidad. Su actuación ha sido ampliamente aclamada por la crítica y ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo el premio de la Academia a Mejor Actor. Millie Bobby Brown es una de las actrices en esta lista que empezó más joven su carrera desde actriz, siendo así que su primera actuación la hizo apenas en 2013, debutando en la serie de drama y fantasía de la cadena de televisión ABC Once Upon a Time in Wonderland. Teniendo apenas 10 años de edad y ahora con tan solo 20, ya ha participado en más de 30 producciones, entre las cuales se encuentra su mejor papel, 11, en la serie de Netflix Stranger Things, donde interpreta a una niña con habilidades psíquicas y telequinéticas. La serie de ciencia ficción y horror ha sido un éxito mundial y ha lanzado la carrera de Brown desde que empezó con este personaje en 2016. Con cada temporada, la serie se hacía más popular y los fans cada vez le iban teniendo más cariño debido a que la veían crecer junto con ellos, hasta llegar a un clímax que dejó a su personaje como uno de los mejores en la serie insignia de Netflix. Su actuación como 11 ha sido ampliamente elogiada por su intensidad y complejidad emocional, en una serie que combina muy bien lo sobrenatural con lo inédito de la realidad, a través de emociones palpables que la de Marbella, España, demostró controlar muy bien.
Nacido el 21 de octubre de 1988 en Austin, Texas, Powell ha tenido una carrera versátil en el cine y la televisión, destacándose en papeles dramáticos y cómicos principalmente. En sus inicios, Powell comenzó su carrera en el cine como extra en películas como El Gran Gatsby y The Dark Knight Rises. Sin embargo, poco a poco se fue haciendo terreno y aún a sus plenos 35 años de edad, sigue manteniendo una figura envidiable y alabadas por hombres y mujeres, para hacer papeles que le exigen de sus dotes actorales. Obviamente, el mejor papel de Glen Powell es el de Top Gun Maverick, interpretando al carismático galán piloto de la Marina de los Estados Unidos, Hangman, en la secuela de Top Gun de 1986, y ha sido un éxito taquillero y de crítica. La actuación de Powell como Hangman ha sido elogiada por la química que tuvo con el mismísimo Tom Cruise y su carisma en pantalla, que lo ha llevado a ser codiciado para interpretar diferentes papeles que justamente necesitan a un personaje masculino con esas características que demostró en Top Gun Maverick. Así que sí, aún tenemos un montón de reconocimientos venideros para el tejano favorito de las mujeres. Volvemos al mundo de las series, porque sí, parece que también como si se tratara de disciplinas o diferentes ramas, hay actores y actrices que dominan ciertos tipos de géneros, así como también se sienten más cómodos en un mundo representando a una miniserie, serie, película o blockbuster. Jenna Ortega, a pesar de haber tenido muchos papeles tanto principales como secundarios, después de, sí, ese papel que seguramente ya adivinaste, también ha hecho un gran trabajo en producciones como la saga Scream, La chica de Miller, X, Fallout, You o próximamente en Beetlejuice 2. El mejor papel de Jenna Ortega es Wednesday Addams en la serie de Netflix Wednesday, Merlina o Miércoles, producida por Tim Burton, en una combinación de hacer su mejor actuación y la más popular. Una serie icónica de Netflix que seguramente tiene potencial para más temporadas debido a que es la primera vez que Jenna Ortega protagoniza una serie y que lo hace como un personaje tan icónico como lo es Wednesday Addams. La serie le ha valido a Jenna Ortega nominaciones a un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Para interpretar a Wednesday Addams, Jenna Ortega debió aprender y desarrollar varias habilidades y características tales como una especie de acento británico, gestos, posturas y expresiones faciales, baile, sí, ya saben cuál, equilibrar su modo de actuar cómico y dramático y hasta aprender esgrima, para demostrarlo en un capítulo de la serie. Sin duda su mejor actuación a su corta carrera y con un potencial enorme aún a sus apenas 21 años. Existen algunos personajes que por papeles que han interpretado desde muy jóvenes se les encasilla con el estereotipo de estrella Disney o estrella juvenil, por así decirlo de alguna manera. Alguien que hizo un papel infantil, el cual es muy difícil quitarlo y dejar de encasillarlo con esa actuación. Por lo cual necesitan una especie de papel que les permita zafarse de esa figura y demostrarle a las críticas que son más que eso. Hay muchos ejemplos de figuras así que se deshicieron de esa figura infantil. Uno de los más populares es sin duda Jacob Elordi, quien su mejor papel de mucha gente aún cree que es el de Noah Flynn en la franquicia de películas de Netflix de Kissing Booth. No obstante, el de Nate Jacobs en la serie de HBO Euphoria es el más aclamado y sin duda el que le ha traído más oportunidades de darse a conocer al mundo, ya que le ha permitido mostrar una faceta más seria y madura, alejándose de los estereotipos de ídolos juveniles. En Euphoria, Elordi interpreta a Nate Jacobs, un personaje extremadamente complejo con una gama de emociones y conflictos internos, el cual es odiado y amado a la vez por el público. Un villano que sufre las consecuencias de haber tenido una infancia dura y tener problemas y decepciones con su familia, más que nada con su padre. Una variante bastante alejada de la figura por la que se le conocía. I can't shake you off, dear. Sit on trains and think of you. Si hablamos de infinidad de personajes o papeles, Florence Pugh es de las actrices de esta lista que puede presumir de un amplio abanico de personajes que representan muchísimas, pero muchísimas emociones distintas en el rango actoral, que en un mismo performance se puede hacer. Claro, esto habla también de las producciones en las que ha participado, las cuales son de papeles que no son todos iguales.
Midsommar, Peleando con mi familia, Black Widow, Oppenheimer, Don't Worry Darling y Duna, parte 2, son solo un pequeño ejemplo de las actuaciones recientes que han marcado la pupila del público que es fan de esta actriz. Sin embargo, el apartado de actuación de calidad, en este caso, supera al de popularidad. Porque sí, quizás su papel más popular es dentro de la película de terror Midsommar. Sin embargo, desde Mujercitas, Florence demostró su capacidad de lectura y análisis para cualquier papel que se le brinde, leyendo así primero la novela completa antes de entrar en producción. También es uno de los papeles que más le han exigido físicamente para detonar una figura delgada y elegante, además de, por supuesto, una interpretación emocional en donde se sumergió en las emociones y sentimientos de Amy March, explorando sus miedos, deseos y conflictos internos, para así dar una interpretación auténtica y profunda, cerrando con broche de oro con algunas escenas de improvisación, lo que permitió a Pugh agregar matices y detalles a su interpretación de Amy March. El resultado fue una actuación memorable y aclamada por la crítica, que consolidó a Florence Pugh como una de las actrices más talentosas de su generación. Ya hablamos de la novia, ahora hablemos del novio. Tom Holland comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana, tomando así clases de baile en la escuela Nifty Feet en Wimbledon, Londres, haciendo que en 2008 consiguiera el papel principal en la producción del West End de Billy Elliot en el musical, siendo este género uno de sus fuertes, dicho por las personas que lo han visto. Sin embargo, más allá de grandes actuaciones tempranas como en Lo Imposible o How I Live Now e In the Heart of the Sea, Holland se sacó la lotería con uno de esos papeles que cambian vidas para siempre, interpretando de lejos al personaje más popular de esta lista. Sony se encontraba buscando al candidato perfecto para Spider-Man, después de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sony Pictures y Marvel Studios anunciaron que Holland interpretaría a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, apareciendo así desde el 2016 hasta el 2021. 5 años continuos siendo el hombre arácnido de una gran manera desde Capitán América, Civil War, su trilogía de películas y por supuesto Avengers Infinity War y Avengers Endgame, siendo un ídolo para los niños y con la dualidad de enfrentarse a las dos caras de un fandom que lo criticaba y otros lo elogiaban. Un actor que sin duda aún no ha podido desalojarse del todo de ese papel y hacer una interpretación a la altura, pero que sí que es sinónimo de cuando se está hablando de actores de nueva generación en Hollywood. River, come and carry me, lonely wild open plains. Paul ha aparecido en otras producciones como Drácula de 2020 y The Deceiver en 2020 también, pero si nos vamos a lo reciente, ha aparecido en After Sun de 2022 y Foe de 2023, o bien próximamente en la película dirigida por Ridley Scott, Gladiador 2. Sin embargo, el mejor papel de Paul Mescal fue el de Connell Waldron en la serie de televisión Normal People de 2020, basada en la novela homónima de Sally Rooney, una serie que fue un éxito y recibió críticas muy positivas, con la actuación de Paul Mescal realmente elogiada por la crítica. Un personaje que llevó un gran proceso creativo, así como lo tienen detrás todos los personajes que involucran salir de una novela, sumergiéndose así completamente en él, explorando sus emociones y relaciones con otros personajes, siendo una dupla amorosa junto a Daisy Edgar Jones y una de las más emotivas de cualquier serie dramática y romántica, por supuesto. Con el talento y versatilidad que pueden llegar a tener algunos actores y actrices, se pueden generar roles que abarquen tanto géneros de romance, comedia y extenderlos hasta el terror o el drama que te haga llorar. Todo ello son emociones por las que ya ha pasado Sydney Sweeney con cada uno de sus personajes. Una chica carismática e irreverente junto a Glenn Powell en Con Todos Menos Contigo,
una monja tratando de sobrevivir a una iglesia oscura, una chica inocente tratando de huir de una amenaza como en Madame Web, o una millonaria excéntrica en The White Lotus. Sin embargo, aunque no es papel protagónico, Euphoria vuelve a aparecer en la lista, ya que conforme pasan más los años nos damos cuenta de que fue una serie con un cast élite, una colmena de talento, y sí, el mejor papel de Sydney Sweeney hasta el momento es el de Casey Howard, en la serie dramática de HBO, donde interpreta a una adolescente que enfrenta desafíos emocionales y personales mientras navega por la vida adolescente moderna. Un personaje que sufre muchísimo, por lo que la vemos gritar, llorar, liberarse y tener un gran abanico de emociones. Esta actuación le valió nominaciones a 2 premios Primetime Emmy y una popularidad extremadamente grande, para empezar a obtener así papeles cada vez más protagónicos. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Timothy ha enamorado a sus fans mediante un perfil bajo, humilde y simplemente hablar a través de la actuación. Desde Call Me By Your Name hasta desde pequeño participar en Interestelar, una de las mejores películas de la historia, y más recientemente interpretar de gran manera a un personaje icónico como Wonka. El mejor papel de Timothy, sin duda, es el de Paul Atreides, como protagonista en ambas y posible trilogía de Duna. Paul es el personaje principal de la historia, el personaje central en torno al cual giran los eventos, siendo así un heredero del liderazgo de la casa Atreides, que también está destinado a convertirse en una especie de mesías en su mundo. Paul es un personaje complejo, que ha recibido entrenamiento en las artes Bene Gesserit de su madre, Lady Jessica, lo que le permite tener habilidades avanzadas en combate y percepción, combinando así la ciencia ficción con una gran responsabilidad de saber transmitir la visión y presencia que un personaje como Paul debe tener. Interpretando así a un líder natural lleno de carisma, el personaje de Paul Atreides es un joven complejo y multifacético que combina habilidades físicas y mentales con una conexión profunda con su medio ambiente. Listen to the music of the traffic. Don't hang around and let her there. You can Británica, estadounidense y argenta, Anya Taylor-Joy comenzó su carrera como actriz a una edad temprana y ha logrado establecerse como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Eso desde hace muchos años, con actuaciones como Casey en Fragmentado y Glass, Margot en El Menú, Thomasin en The Witch, Sandy en El Misterio de Soho, Magic en Los Nuevos Mutantes, Olga en El Hombre del Norte o incluso Furiosa, protagonizando esta precuela de Mad Max Fury Road. Sin duda, un ejemplo a seguir para quien busque tener actuaciones perfectas y posibilidades de un rango extrasensorial. Con roles para dar y tomar, tanto en series como en películas, Anya Taylor-Joy es ya ahora considerada como la mejor joven actriz de Hollywood y posiblemente de las mejores en general, codeándose con actrices como Margot Robbie o Gal Gadot. No obstante, a pesar de que podemos agarrar cualquiera de los roles que ya mencionamos, el papel más popular, sin duda, de Anya Taylor-Joy es el de Beth Harmon en la miniserie de Netflix Gambito de Dama, estrenada en 2020. En esta serie, Taylor-Joy interpreta a una huérfana prodigio del ajedrez que lucha contra la adicción mientras asciende en el mundo del ajedrez. Su actuación recibió elogios generalizados de la crítica y fue vista por 62 millones de hogares en sus primeros 28 días de lanzamiento, convirtiéndose así en la serie limitada con guión más larga de Netflix hasta la fecha y una de las más populares. Sin duda a Anya solo le falta su Oscar. ¿Y tú? Si los tuvieras que acomodar en un top 5, ¿quiénes serían los actores y actrices más importantes que agarrarías tú de esta lista? Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo y respondiendo en los comentarios. Apoya este video si quieres una parte 2, porque podemos hacer un video igual, pero ahora con actrices y actores ya consolidados. Te hablo Van. Bye.